bienvenidos. En esta noche el Señor me ha inquietado porque hemos estado viendo a nuestro alrededor. Yo veo las noticias, veo la iglesia en general, veo la iglesia del condado de Broward. Escucho cuando mi esposo va a las reuniones de los pastores del condado de Broward, escucho cómo están las iglesias. Veo cómo está nuestra iglesia, muchas veces veo cómo está nuestra vida y el Señor me redarguía a que nosotros no conocemos el poder de la oración. Y así le puse a mi prédica en esta noche, el poder de la oración. ¿Por qué? Porque conocemos que tenemos la oración y los cristianos hablamos de la oración casi 24 horas. Pero en realidad no conocemos el tema de la oración. En realidad no sabemos qué es lo que tenemos nosotros con la oración, en el poder de la oración. Y acompáñenme en Efesios 6, 18. Desde el 10 habla de la armadura, pero el versículo 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Es un mandato que el Señor primero nos manda, a orar, a estar orando, a estar velando. Pero nosotros muchas veces no conocemos el poder de la oración. No sabemos qué tenemos en nuestras manos cuando realmente estamos orando. Hay cosas básicas que tenemos que aprender o reconocer antes de hablar del poder de la oración. Y es que primero reconocemos que estamos en una guerra. Todos sabemos que estamos en una guerra. Estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual, quiera o no quiera reconocerlo usted. Quiera estar peleando en esa guerra o no quiera estar peleando, usted está dentro de esa guerra espiritual. ¿Estamos entendidos? ¿Todos estamos hasta ahí? Todos sabemos que hemos sido llamados a pelear a una guerra. Y sabemos quién es nuestro adversario. Todos conocemos quién es nuestro adversario. Lo hablamos en la iglesia, lo sabemos, lo hemos oído, lo escuchamos en las prédicas, lo vemos en la palabra de Dios, que nuestro adversario es Satanás, el que quiere venir a traer destrucción. El adversario es real. El adversario no es un juego, el adversario no nos lo inventamos. El adversario es real y tenemos que reconocerlo como tal. Es un enemigo y es un enemigo real. ¿Hasta ahí estamos claros? También debemos saber que tenemos y que estamos con un comandante en adelante de nosotros. Hay un comandante que nos lleva. Tenemos un adversario, pero en nuestro territorio, en nuestro ejército hay un comandante y se llama Jehová de los ejércitos. Y ese comandante está con nosotros. Cuando hay un comandante en una guerra, el comandante es el que dirige a ese batallón. El comandante es el que dirige y da las órdenes exactas. Nuestro comandante está directamente dándonos las órdenes a nosotros de lo que tenemos que hacer en esa guerra espiritual. ¿Estamos claros? Y nuestra posición es estar al lado de ese comandante. Teniendo en claro que estamos en una guerra, conocemos a nuestro enemigo, sabemos quién es nuestro comandante, sabemos cuál es nuestra posición. ¿Está clara todo eso? Bueno, entonces tenemos que asegurarnos de la autoridad que hay en el poder de la oración. Amén. Tenemos que reconocer la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Si nosotros no reconocemos esa autoridad y no conocemos qué es esa autoridad, pues sí, nos dicen que tenemos autoridad, pero autoridad qué o cómo, para qué. No vamos a poder pelear la batalla, no vamos a poder tener el poder de la oración que todos estamos queriendo y anhelando. O decimos sí, hay una oración, pero cuando el poder nos da la autoridad. La autoridad que usted tiene cuando ustedes ven un policía y ven que está vestido de uniforme, ¿qué le da la autoridad? El uniforme, ¿cierto? Entonces a nosotros nos da la autoridad que somos hechos hijos de Dios, dice la palabra. Y esa autoridad nos da el poder para cuando vayamos en oración y podamos pelear nuestra guerra espiritual. ¿Está claro? Muy bien. Otra cosa que tenemos que aprender es que si no, como cristianos, si no tenemos una base y un fundamento firme,
nuestra oración y nuestra vida como cristianos, por lo tanto nuestra guerra espiritual no va a ser efectiva. Porque todos vamos a pasar por tribulaciones. El Señor dice que vamos a pasar por tribulaciones. Dice, no los voy a quitar del mundo, en el mundo van a estar. Y va a haber en el mundo, va a haber aflicción. O sea que sabemos que cristianos o no, vamos a estar en una tribulación. Vamos a estar afectados. ¿Quién no pasa por tribulaciones? Pasamos por tribulaciones. Todos pasamos por tribulaciones, todos los días. Pero tenemos que tener un fundamento base. Y ese fundamento se llama Cristo Jesús. Él es nuestra roca. Vamos a buscar Colosenses 2, 6, 7. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo como Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Y que dice 1 Corintios 3, 11. El 7. Arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Tenemos que estar arraigados y edificados en Él. Nuestra vida cristiana tiene que estar arraigada y nuestra base tiene que ser Cristo Jesús. Si no, nuestra vida cristiana va a estar moviéndose a medida que nos mueven las tribulaciones de la vida. Amén. 1 Corintios 13 dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es ¿quién? Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. El fundamento se llama Jesucristo. Ese fundamento tiene que estar claro en nuestras vidas y tenemos que saber que como cristianos nuestro fundamento y la roca que nos mantiene firmes se llama Cristo Jesús. Nuestra vida ha sido diseñada para vivir bajo el control del Señor, no para vivir bajo nuestro control. Nosotros fuimos diseñados para ser controlados por el Espíritu Santo, para ser controlados por el Señor. La roca sólida es Jesús. Y Él mismo nos da su Espíritu Santo, quien es el que nos sella y nos lleva, nos permite vivir esa vida bajo control. Todos somos llamados a esa guerra espiritual, ¿no es cierto? Todos dentro del ejército de Dios sabemos que tenemos una posición y que tenemos que pelear la batalla, tenemos que pelear la guerra espiritual. Pero Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. Para poder pelear esa batalla, sabiendo que nuestro fundamento es el Señor Jesucristo, tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos, no podemos dormir. Y yo veo la iglesia en general, no solamente Bread of Life, pero la iglesia de este tiempo está dormida, está distraída, sabe que tiene el poder en la oración, pero no conoce la autoridad que tiene, por lo tanto no la ejerce, no la ejercemos. Ustedes saben, el poder de las tinieblas conoce muy bien su autoridad y su poder, y trabajan muy bien, ellos no descansan. Por eso se ve todo lo que se ve ahora en el mundo, porque ellos sí conocen el poder que tienen en las tinieblas y cómo lo pueden manejar. Mientras que los cristianos, que tenemos aún más poder en Cristo Jesús, estamos dormidos. Pero el Señor nos está llamando a que nos despertemos y estemos alertas a lo que Él ya nos dio. Es solamente ejercerlo. Entonces, nuestro comandante dijimos que es el Señor Jesús, que nuestra posición es a su lado y que Él ya hizo todo por nosotros. Mire qué fácil esta guerra. El comandante decidió morir por nosotros ya. Jesucristo decidió ya morir y dar la vida por nosotros en esa pelea. Y nosotros vamos a la pelea muchas veces pensando que vamos a caer, que ya no vamos a resistir, cuando ya Él murió por nosotros. Nuestro comandante ha muerto por nosotros y nos da el perdón completo. Si nosotros lo buscamos, nos arrepentimos y le damos el primer lugar en nuestras vidas. Vamos a buscar Hebreos 2, 14, 15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar todos los que por temor a la muerte están sometidos a esclavitud durante toda la vida. ¿Lo ha entendido? Él se hizo humano para vencer la muerte, para que esa guerra que nosotros íbamos a llevar ya tuviéramos la victoria.
Vamos, Él es nuestro comandante, vamos a pelear la batalla, la tenemos que pelear, no hay otra, tenemos que pasar la batalla, pero sabiendo y reconociendo que ya esa victoria ha sido ganada. ¿Usted tiene batallas en su vida? ¿Usted está pasando por batallas ahora en su vida? Haga un recuento, haga una lista de las batallas que está pasando por su vida. ¿Cómo las está llevando? ¿Como un fracasado o como quien ya Cristo peleó por esa batalla, sufrió y tuvo perfección? Porque dice que todos sus sufrimientos y todo los llevó a la cruz para que esa muerte hubiera sido perfecta. Ya Él lo llevó. Sin embargo, nosotros llevamos las batallas, cada uno lleva una batalla y está peleando su guerra, pero la está llevando muchas veces como si estuviéramos perdidos, como si no pudiéramos tener el dominio sobre la muerte como lo tuvo Jesús. Es por eso que tenemos que reconocer y saber la autoridad y el poder que hay en la oración. Amén. Busquemos Gálatas 4, del 4 al 7. Dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¿Qué somos nosotros? Herederos. Ya somos hijos. El Señor nos rescató. El Señor nos trasladó del batallón de la muerte, de la oscuridad, de las tinieblas, y nos trasladó al reino de la luz. Y nos hizo hijos. Y no solamente hijos, sino coherederos con Cristo. ¿Estamos reconociendo eso? Muchas veces lo escuchamos y no lo logramos entender. Por eso cuando oramos, no oramos con autoridad, no oramos como que ya es hecho, como que ya Dios lo hizo. Tenemos un comandante bueno. El comandante de nuestro reino es de un reino inconmovible. No se mueve, ese reino no se mueve. Busquemos Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Alguno está cansado y agobiado? Muchas veces por el cansancio y el estar agobiados, decimos: ay no, guerra espiritual. No, pero miren lo que el Señor nos está diciendo: vengan a mí. Si usted está cansado y agobiado, venga a Él, porque Él va a darle descanso. Mientras usted está fuera, va a estar agobiado, va a estar perturbado, va a estar cansado. Mientras cuando usted llega al Señor Jesús, usted va a estar tranquilo, porque Él va a traer descanso a su vida, porque dice que su yugo no es carga, sino que va a ser liviano para nosotros. Amén. Teniendo eso en claro, entonces, que estamos en una guerra, sabemos cuál es nuestro adversario, sabemos que tenemos un comandante, sabemos cómo es el reino el reino de nosotros. El reino es inconmovible, está guiado por el comandante, que es nuestro Señor Jesús. Estamos viviendo bajo el fundamento que es la roca Cristo, que es Cristo Jesús, nuestra roca. Tenemos que conocer la autoridad que se nos ha dado. Somos hijos de Dios, claro. Somos herederos con Cristo, claro. Por lo tanto, debemos conocer la autoridad que hay en nosotros. Entonces, el poder de la oración viene de la autoridad que Dios nos ha dado. Repita: el poder que tenemos viene de la autoridad que se nos ha dado. Eso tenemos que tenerlo claro y lo tenemos que entender. Porque ¿quién es el que viene y nos susurra todo lo contrario? El enemigo. ¿Qué es lo primero que hace el enemigo cuando nosotros llegamos todos entusiasmados? Vimos la película El Cuarto de Guerra. No, esa oración tremenda, qué poder. Y vamos a llegar a la oración y estamos 2 minutos orando y enseguida empezamos a oír susurros. ¿Usted cree que le van a escuchar?
¿y usted para qué está tanto tiempo? Ahí eso es suficiente. No escuche. ¿Y quién la va a escuchar? ¿Usted no se acuerda lo que acabó de hacer? ¿No se acuerda lo que dijo ahora? ¿Y usted sí cree que usted tiene poder? ¿Y usted sí cree que sus oraciones van a ser escuchadas? Esas son unas de las tácticas del enemigo, por eso tenemos que conocerlo bien, porque él trae tácticas y estrategias para no dejarnos conocer la autoridad que tenemos y no ponerla en práctica. Entonces, el mismo Jesús dice que la autoridad que él obtuvo, la obtuvo después de la muerte, después de que murió y venció la muerte y resucitó. Ahí tuvo la autoridad, ahí Dios mismo le dio la autoridad. Antes él decía, yo hablo lo que mi Padre me dice que hable y yo digo lo que mi Padre dice que yo diga. Pero después tuvo toda la autoridad, todo el dominio y todo el poder fue dado a él. Entonces tenemos su ADN, tenemos todos los derechos y todos los privilegios como herederos de Cristo, como hijos de Dios, para tener autoridad y poder. La oración es todo lo que Dios quiere obrar en el mundo, se hace a través de la oración. El Señor dijo que ataras cosas aquí en la tierra que serían atadas en el cielo y que desatáramos cosas que serían desatadas en el cielo. Ese es el poder que tenemos y nosotros todavía no lo usamos o no lo sabemos usar o no lo queremos usar. La base de la autoridad no es nosotros. La base de nuestra autoridad es Jesús, es el triunfo que Él tuvo en la cruz. Por eso sobre el pecado y la muerte y sobre los poderes de maldad. Ese es el poder que nosotros tenemos. Jesús está sobre todo principado y potestad. Miren lo que dice Efesios 1, 20 al 21. Ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Así que Cristo, Dios le otorgó a Cristo todo el poder, la potestad, el gobierno sobre todo el mundo, sobre todas las regiones celestes malignas. Dios le dio el poder y la autoridad a él. Amén. El poder de Jesús es más grande que el de Satanás. Muchas veces tratamos de comparar y creemos falsamente de que la guerra que tenemos el poder es igual en cada lado. Y es totalmente equivocado. Satanás no tiene el mismo poder de Jesús, porque Dios, omnipotente, poderoso y soberano, le otorgó todo a Jesús. Satanás está bajo el control de Dios. ¿Lo entienden? O sea que la guerra, los dos batallones no son iguales. No podemos ponerlos igual. El poder del Señor es mucho más grande y el poder se demuestra cuando oramos. Vamos ahora sí a Lucas 10, 19. Dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Ese es el poder que adquirió Jesús en la muerte y la resurrección y el cual ha sido dado a nosotros. ¿Ustedes están conscientes de eso? ¿Ustedes están conscientes del poder que está en nosotros? Por eso cuando oramos tenemos que orar con ese poder. Nuestras oraciones no pueden ser mendigando, ni pueden ser yendo como si estuviéramos vencidos, o no puede ser con carga, porque ya el Señor lo hizo, ya el Señor dijo, ya está hecho. Cuando vayamos a la oración tenemos que aprender a orar, tenemos que bajar el reino de los cielos a la tierra, tenemos que ponernos de acuerdo con el reino de los cielos, con el lenguaje del reino de los cielos. ¿Cuál es el lenguaje del reino de los cielos? Jesucristo es el Señor, por lo tanto nos sometemos a Él, por lo tanto ya Él tiene toda autoridad, todo dominio y todo poder, y nos es dado a nosotros para que aquí en la tierra hagamos lo mismo. ¿Claro? Cuando oramos, la sangre de Jesús y su resurrección son la base de nuestra autoridad, sobre todo poder de maldad.
Dice que fuimos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. O sea que tenemos acceso directo a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Y somos sellados por su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es el que nos llena de poder para poder tener la oración que Dios quiere que tengamos. Una oración llena de poder, una oración llena de Él, una oración que llegue, sea eficaz y llegue al reino de los cielos. Y llegue y traspase y pueda ser conectada directamente al Señor. Pero nosotros muchas veces llegamos a la oración, oramos 2 minutos y ya nos cansamos, no sabemos qué decir. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que saber qué es lo que dice Dios que ahora somos, qué es lo que nos ha entregado, cuál es nuestra autoridad para así ponerla y ejercerla. Y cuando oramos, ponerla en práctica. Porque nuestra oración es una arma poderosa en esa guerra espiritual. Salir a correr o ignorar que estamos en esa guerra no le resta importancia a esa guerra. No deja de ser guerra. Usted puede ignorarla y decirle, sí, como es una guerra espiritual, sí, pues que pelee otro por mí, pero yo no voy a pelear. No deja de existir la guerra existe. Lo que pasa es que usted va a ser azotado una y otra vez hasta que usted tome lo que Dios le ha dado, lo haga realidad en su vida y empiece a ejercer lo que Dios ya hizo en usted. Muchas veces vamos fracasados porque cuando pecamos, el enemigo nos convence y nos dice, sabe que no ore, porque su oración no va a llegar. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es que arrepentirnos, confesar nuestro pecado y acercarnos al Padre. Y Él dice que Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos y va a escuchar nuestra oración. Pero ¿qué hace el enemigo? Dice no escuche nada, él no lo va a escuchar, usted está fracasado, usted no ha vuelto a la iglesia, usted no pidió perdón, usted está en pecado, ni para qué se acerca a la oración, no se acerque. Entonces ya nos quita el arma poderosa de la oración. Cuando nosotros tenemos que ir, confesarnos, saber que a través de Jesucristo hemos sido reconciliados y ya el Señor nos ha perdonado cuando vamos arrepentidos y vamos a confesar nuestro pecado. Jesús es la fuente de toda autoridad y poder. Y para reconocer esa autoridad, tenemos que entender 5 cosas básicas de lo que nos da esa autoridad o cómo funciona esa autoridad. Y se las voy a decir esta noche. La primera es que tenemos autoridad por el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que el nombre de Jesús está por sobre todo nombre, que no hay otro nombre más alto que el nombre de Jesús, que le fue dado a Él. Dice que no cualquiera lo puede usar, solamente está hecho para que los hijos de Dios usen el nombre de Jesús, y con el nombre, solamente el nombre de Jesús ya tenemos poder. Amén. ¿Qué dice Juan 14:14? Todo lo que pidan en mi nombre se les dará. Él nos dio el derecho de usar su nombre con autorización para la petición que pidamos. O sea que ya pidan, pero pídanlo a mi nombre. Eso es como cuando usted va a un club de tenis, un club de natación, usted llega allá y su papá es de mucho dinero, su papá ya firmó ahí y todo lo que usted pida ahí en ese club, usted dice a nombre de mi papá, da el nombre, el señor Barreto. Pase, como no, siga, entre. Entre, ¿qué quiere? ¿Va a almorzar? Sí, va a comer. Todos lo anotan porque el señor Barreto tiene la autoridad y tiene poder ahí en ese club. Y usted entra y lo tiene. Es de igual manera con nosotros en nuestra vida espiritual. Nosotros damos el nombre de Jesús y es la autorización, es una carta para que nuestra petición llegue directo al trono de Dios. Que dice Juan 16, 23, 24. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y el 24, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa.
Entonces dice, cuando en aquel tiempo, o sea, cuando yo me vaya, ya pídanlo en mi nombre. Él ya les dejó, miren, ya está listo. Usted solamente tiene que pedirlo en mi nombre y el Señor responderá. Está escrito en la palabra. En el nombre de Jesús es el mayor de todos los nombres. Dios lo exaltó a lo sumo. Miren lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. Dice que el Señor lo exaltó a lo sumo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué tal? No es cualquier nombre, ¿ah? Dice que está sobre todo nombre, en la tierra, en el cielo y lo que hay debajo de la tierra. No minimicemos nunca lo que Dios hizo por nosotros. Cuando nosotros ignoramos todo esto, estamos minimizando lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. Cuando nosotros nos condenamos a nosotros mismos, cuando nosotros no vamos a la oración, cuando nosotros estamos echándonos todo, cuando creemos que nosotros podemos arreglar nuestra situación y nuestras batallas, estamos minimizando lo que Dios hizo en la cruz, el poder de la cruz. Estamos ignorándolo. Si Dios fue el que lo hizo. El mismo Dios envió a su Hijo a que lo hiciera. La palabra de Dios en Hebreos 2:6 dice, ¿qué es del hombre para que de él te acuerdes? ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Pero mire lo que dice ahí mismo en Efesios 1, 21 y 22. ¿Qué hizo? Siendo nosotros nada para que él se acordara de nosotros. Mire lo que dice Efesios 1, 21 y 22. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió a todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza ¿de qué? De toda la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. O sea que todo ese poder y ese dominio se lo dio al comandante, al Jehová de los ejércitos. Él es nuestro comandante. Por lo tanto, Él es cabeza nuestra. Nosotros tenemos ese mismo poder. ¿Qué dice Hebreos 2:9? Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. O sea que esa muerte y esa resurrección fue para beneficio nuestro, porque de ahí es de donde nosotros tenemos el poder y la autoridad como hijos de Dios. Nosotros en Él estamos completos, no necesitamos más. Con Jesucristo estamos completos y muchas veces estamos pensando que necesitamos más. Ya tenemos a Cristo en nosotros, ya tenemos todo ese poder y esa autoridad, y sin embargo estamos pensando que aún necesitamos algo más. El enemigo nos hace ver que es poca cosa lo que hemos recibido. ¿Para qué? Para que nosotros no lo hagamos real en nuestras vidas. Hay algo importante, y es que la sumisión al Rey nos da acceso a ese reino. Tenemos que estar sometidos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tenemos que estar sometidos a Jesucristo. De otra manera, no podemos tener acceso al reino y por lo tanto al poder y a su autoridad. ¿Entienden? Pero el problema es que a veces queremos tener todo lo que el reino ofrece, pero no someternos al rey. Queremos todos los beneficios de lo que habla la palabra, pero no queremos someternos al rey, queremos hacer nuestra voluntad. Entonces de esa manera no trabaja. Entonces, primero, la autoridad que tenemos, la tenemos en el nombre de Jesús. Muy bien. Segundo, la autoridad que tenemos es del Espíritu Santo que está en nosotros. Tenemos la autoridad porque el Espíritu Santo está en nosotros.
¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando se iba a ir? Que no nos iba a dejar solos. Dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que mi Espíritu Santo venga en ustedes y se quede con ustedes, sea el consolador y sea la guía. A través de ese Espíritu Santo es que la autoridad se hace real en mi vida, porque ahora, antes Jesús caminaba con los discípulos, ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Miren lo que dice Juan 16:7. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y que dice Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Es el Espíritu Santo en nosotros, es la muestra de la autoridad que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo en nosotros es la autoridad que Él nos ha dado. Dios no puede enviar su Espíritu Santo antes de tiempo. El Espíritu Santo solamente es enviado a los que son hechos hijos de Dios. Cuando usted se hace hijo de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo viene a habitar en usted. Usted es sellado, santificado, reconciliado con el Señor, y por lo tanto ahí mismo todos esos privilegios y toda la herencia que usted tiene en Cristo es dada en ese momento. Solamente cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, somos santificados por Él. Es un regalo. El Espíritu Santo en nosotros es prueba de que somos de Él. Somos sellados por Él. Él nos confirma, nos unge y nos sella. Él es una garantía. Mire lo que dice 2 Corintios 1, 21, 22. Dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Puso a quién como garantía? ¿Qué es una garantía? Cuando usted tiene una garantía, quiere decir que ¿qué? Que usted tiene una seguridad, ¿cierto? Que usted ya tiene algo ahí de antemano que le va a dar seguridad por lo que usted haya comprado o lo que usted haya hecho. Pues el Espíritu Santo es una garantía de las promesas que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo en nosotros nos faculta para hacer todo lo que tenemos que hacer para el Señor. El Espíritu Santo es el que nos faculta y nos capacita para hacer todo lo que tenemos que hacer o lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y muchas veces decimos, no, pero yo no soy capaz, pero el Señor me está mandando a hacer algo que yo no puedo. Pero si el Espíritu Santo está en usted, Él ya le dio el poder y ya lo capacita para hacer las cosas que tenemos que hacer. O sea que no se vale decir que no podemos, no. Miren lo que dice Romanos 8:26, dice que Él nos fortalece en nuestra debilidad. ¿Alguien cree aquí que es débil? ¿Cuántas veces no tenemos debilidad? Pues no importa, porque el Señor dice que el Espíritu Santo nos fortalece en esa debilidad. Dice, el Espíritu Santo es el que nos fortalece y nos da, además de lo que nosotros no podemos alcanzar, por el Espíritu Santo lo podemos alcanzar, a través de ese poder y esa autoridad. Muy bien, entonces hemos dicho que la autoridad está por el nombre de Jesús, porque tenemos autoridad, porque tenemos el Espíritu Santo que está habitando en nosotros, porque tenemos autoridad, porque hemos sido llamados. Usted ha sido llamado, todos hemos sido llamados. Lo que pasa es que pocos han escuchado ese llamado, pero todos hemos sido llamados. Pocos han hecho, cuando usted lo llaman, el profesor en la clase dice, bueno, ¿quién quiere fulanito y fulanito? Levanten la mano o dígame la tarea que hizo. Si usted levanta la mano, el profesor lo toma. Si usted no levanta la mano, pues el profesor no sabe si usted quiere hablar o no. De igual manera, hemos sido todos llamados, pero si usted escuchó, usted dice, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Y todos tenemos un llamado.
como tarea, como soldado, cuando el soldado va a la guerra y tiene un llamado, ¿qué es? Es una tarea específica. Ahorita, ¿quién fue el que se nos fue? Nataniel. Tiene una tarea y un llamado específico y se lo llevaron, creo que fue a África. Y se lo llevaron a África y ella está cumpliendo una tarea especial como soldado. Nosotros como soldados de Cristo, el Señor nos ha llamado y tenemos una tarea específica. Y esa tarea es orar. En la oración es donde podemos alcanzar todas las cosas que necesitamos alcanzar. A través de la oración es donde podemos lograr todas las cosas que no podemos lograr normalmente como seres humanos. En la oración ese es el que está el poder. Pero nosotros de últimas vamos a la oración. Lo intentamos todo en nuestras manos y de últimas vamos a la oración porque no conocemos ni el poder ni la autoridad que tenemos en la oración. Si nosotros lo conocemos, lo primero que haríamos era ir corriendo a la oración, ir a buscar la oración porque sabemos que en ella está el poder y la autoridad. Entonces todos hemos sido llamados y ese llamado el Señor mismo nos capacita a cumplirlo y somos llamados, la tarea es a orar, a interceder, porque el Señor quiere que intercedamos los unos por los otros, no solamente orar por nosotros, sino interceder. ¿Ustedes saben qué quiere decir interceder? Yo no sé mucho del juego de fútbol americano, pero ahí se oye mucho la palabra interceptar, más que en el fútbol de nosotros. Creo que es alguien que le da la patada al balón, ¿cierto? Y al otro lado está el del otro, el que lo tiene que agarrar y tiene que correr hasta llegar a la línea donde alcanza. Pero el equipo contrario, ¿qué es lo que hace? Intercede, lo intercepta para agarrar esa bola y correr para el otro lado y hacer el gol. Creo que es así, ¿no? Bueno, eso mismo es la intercesión. Cuando nosotros intercedemos en la oración, eso mismo es lo que estamos haciendo. Van flechas para nuestro lado, todas las que quiera. El enemigo está tirando, está haciendo desastres, tribulación, y nosotros tenemos que ir a interceder. Tenemos que interceptar esas cosas para que no sucedan y llevarlas para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros hacemos cuando intercedemos. Miren qué tristeza que en Isaías y en Ezequiel habla de que el Señor buscó quien intercediera por el pueblo de Israel y no encontró ni uno. Dice que ni uno, y por esa razón trajo juicio a su pueblo, porque nadie intercedía. El Señor nos está llamando en esta hora a interceder, no solo por nosotros, interceder por nuestras familias, interceder por la nación. ¿Ustedes saben todo lo que está pasando? Solamente el poder del Espíritu Santo es el que va a ir parando las cosas van a pasar. Hay cosas que tienen que pasar para que el Señor Jesús pueda venir. Pero lo que lo detiene, el que detiene la maldad, el que va ahí interceptando todos esos, es el Espíritu Santo. Y es a través de la oración de nosotros. Pero el pueblo cristiano está en otra. Estamos divididos, estamos dormidos, no estamos alerta, la iglesia está con una apatía total, nadie quiere ir a la iglesia. Eso no solamente pasa aquí. Nadie quiere ir a la iglesia. Ahora lo nuevo es que no necesitan la iglesia, que el internet pueden escuchar la prédica, que en el internet pueden mandar su diezmo o lo que quieran y no tienen que someterse a nadie. Ese es el engaño más grande. Y entonces estamos olvidando que nos tenemos que reunir, como dice el Señor, interceder y orar. Eso es lo que nos está faltando. Por eso esta nación está entrando en juicio. Si nosotros no intercedemos por esta nación, el juicio va a venir a esta nación, porque se está alejando del Señor. Cuando el Señor dice que nosotros tenemos que pararnos en la brecha, interceder por alguna persona, la brecha es el espacio que hay entre nosotros y Dios.
Y nosotros nos paramos ahí por las personas, nos paramos por nuestros hijos, nos paramos por nuestras familias. Cuando nosotros nos paramos ahí con la autoridad que ya reconocemos que nos ha sido dada en el nombre de Jesús, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque sabemos qué poder hay en la oración, empezamos a interceder y nos paramos en la brecha, el enemigo no va a poder lograr lo que quiere lograr. Interceptamos esas flechas y lo que el enemigo quiere traer, lo interceptamos y le pedimos al Señor que cumpla su voluntad en nosotros, que cumpla su voluntad en nuestros hijos, que cumpla su voluntad en la iglesia. Y eso es que nosotros como iglesia lo tenemos que hacer. Nos tenemos que parar en la brecha. Si nosotros intercediéramos de verdad, así fuéramos estos poquitos que hay aquí, y realmente entendiéramos lo que hay, el poder que hay en la oración, la autoridad como hijos de Dios que tenemos, y realmente oráramos, yo les digo que cosas grandes pasarían en esta iglesia. Pero la oración empieza con nosotros en lo íntimo. Si nosotros no oramos en lo íntimo, oramos solos, menos vamos a orar aquí en comunidad. Porque apenas decimos oración, apenas vemos el título de la oración, ay, qué pereza, ya se van a poder orar, ya 1 hora, 2 horas, ay, ¿cuánta gente entra? Tenemos dos horarios para oración y con mis manos cuento la gente que entra. Tenemos 2 horas aquí en la mañana para poder orar y con una sola mano cuento la gente que viene a orar. Pero si se les llamara y se les dijera, ¿saben qué? En tal lugar hay un camión de comida, ¿usted puede venir? ¿Qué haría usted? Está gratis el camión, pero solo está ahí de 10 a 12. ¿Usted sacaría el tiempo? Seguro que muchos sacarían el tiempo. Hay un camión que está regalando electrodomésticos, está regalando cosas. Uno hace lo que sea, ¿no? Deja en ese tiempo lo que había, lo cambia, y lo que tenga que hacer lo deja, pero allá va a buscar lo que le están regalando. Y en ese tiempo de 10 a 12 aquí, o en el momentico que usted tiene que entrar a la cadena de oración e interceder, está recibiendo un montón de regalos. Está intercediendo para que otra gente lo reciba también, para que su misma iglesia lo reciba. Y sin embargo no lo hacemos. Pero ¿saben por qué? Porque ignoramos la autoridad y el poder que tenemos. Ignoramos el poder de la oración. Tiene que acabarse y tiene que quitarse esa barrera que hay en nuestra mente, que cuando habla oración automáticamente nos dormimos. Es un impedimento que el enemigo pone, que cada vez que se habla de oración e interceder nos da sueño. ¿O no? Las parejas no se van a acostar y bueno, vamos a orar, y empieza el uno a orar y el otro amén, y cierra los ojos. O en la mañana, o estamos orando y aquí dice el pastor, bueno, todos cojan un espacio y vamos a orar, y vemos a uno de pronto roncando porque se quedó dormido. Porque el enemigo quiere poner esa barrera ahí y la tenemos que quitar de nosotros. Miren, nosotros tenemos el control sobre nuestra mente, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Si no sabemos eso, nuestra alma nos va a llevar a las emociones y a los sentimientos, y nos va a llevar a destrucción, que es lo que quiere el enemigo. Nosotros tenemos que imponer nuestro espíritu por encima de nuestra alma y nuestro cuerpo físico, y quitar la pereza. Yo le digo a Bruno, por favor, despiértame, empújame, tírame, despiértame para poder orar, porque sí, el cuerpo está cansado, el cuerpo físico se cansa, nuestra alma está queriendo hacer otra cosa, viendo una película o hacer otra cosa. Pero ¿qué nos llama el Señor? A orar, a estar alertas. Iglesia, tenemos que despertar. No podemos seguir así, no solamente por Bread of Life, sino por el destino de la iglesia aquí en la tierra, por lo que ya el Señor está a su puerta. Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer en el tiempo de la iglesia, no estamos cumpliendo el llamado y el propósito que Dios nos ha dado. ¿Y el llamado era qué? ¿Cuál es el llamado general que todos tenemos?
a ser discípulos. ¿Y cómo? ¿Es en nuestras fuerzas que yo convenzo a la gente para que venga a la iglesia o para que acepte al Señor? No, ¿es en qué? En el poder de la oración. ¿O ustedes no tienen testimonios de cuántas veces han orado por su gente y se les ha quitado el velo y han podido recibir al Señor Jesús? ¿El poder no nos lleva a cumplir ese propósito? Es eso, es la oración. Entonces, vamos a las cosas que tenemos que aprender con la autoridad. Primero, que hay autoridad en el nombre de Jesús. Ya solamente en el nombre de Jesús tenemos autoridad. Que tenemos autoridad porque el Espíritu Santo está en nosotros. Que tenemos autoridad porque nos han dado un llamado específico no solamente a orar por nosotros, sino a interceder por el pueblo de Dios y por nuestros seres queridos, por el mundo. Y también porque la autoridad por Jesús nos rescata de la tiranía del mal. Esa autoridad de Jesús nos rescató. Yo les dije, en Colosenses 1, 13, 14 dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. El Señor nos sacó de ahí. Algo estaba viendo yo, un documental acerca de Bogotá, de la calle del Cartucho, ¿cómo se llama ahora? Del Bronx, y me llamó la atención y dice un señor, ¿saben qué? Eso es como si alguien nos hubiera, porque quitaron todo, entraron con un ejército, entró con toda la fuerza y sacó todo y sacó a la gente, le dio comida, le dio de todo y están tratando de rehabilitar ese lugar y de limpiarlo, de sacar escombros, de todo. Y un señor de los que vivía ahí dice, es como si me hubieran sacado de, no digo la palabra que dijo, pero de ahí, y me puso en un lugar limpio. Le daban gracias a Dios por lo que Él había hecho. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Nos sacó del reino de las tinieblas, nos sacó de la podredumbre, de lo peor que había, y nos trasladó al reino de la luz. Estamos en el reino de la luz, nosotros somos luz. Hemos sido rescatados de la tiranía del mal. Ya el mal, el poder, la muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. Pero sin embargo nosotros nos dejamos seguir venciendo por el mal, porque no conocemos la autoridad que tenemos. No sabemos quiénes somos en Cristo. Entonces el pecado empieza a volver a reinar en nosotros. Volvemos a dejarnos a llevar del pecado, volvemos a dejarnos llevar por la pereza, volvemos a dejarnos llevar por las cosas almáticas y volvemos a alejarnos del Señor, porque no entendemos la autoridad y el poder que Dios nos ha dado, que nos tenemos que someter a Él. Y por último, es que la autoridad, por esa autoridad, o la autoridad que nos han dado, es porque hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Efesios 1, 7 dice que en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Entonces, ¿hemos qué? ¿Recibido qué? El perdón de nuestros pecados. Hemos recibido redención mediante su sangre preciosa. ¿Por qué dice mediante su sangre? Porque en la sangre fue donde Él dijo, consumado es, ya todo está. Él entregó su vida y Él derramó su sangre por nosotros. Por eso hay poder en la sangre de Cristo. Por eso nosotros tenemos victoria a través de esa sangre. Jesús rompió toda la capacidad que el enemigo tenía de mantenernos en cautiverio. Ya el enemigo no puede traer condenación a su vida. Ya no le puede decir más, es que usted, ¿se acuerda de lo que usted era? ¿Cómo se va a acercar al Señor? ¿Cómo va a orar? Si usted no se acuerda de lo que usted hacía. No, si nosotros vamos en arrepentimiento y confesamos nuestro pecado, Satanás no nos puede culpar. Satanás ya no puede condenarnos más, porque hemos sido perdonados, y dice que la sangre preciosa de Cristo está sobre nosotros. Así que cuando vamos al Señor, vamos a Dios, lo que el Señor ve es esa sangre preciosa que nos cubre a nosotros. Por eso nos hace redimidos y por eso podemos tener acceso directo a la presencia de Dios.
tú eres una persona nueva en Cristo Jesús. El enemigo no puede señalarte. Somos nuevas criaturas. En nosotros ya no hay condenación, a menos que usted quiera volver al pecado y renuncie al reino de la luz. De esa manera, entonces ya el enemigo puede tomar cartas y toma áreas en tu vida cuando tú no te sometes a la autoridad del Señor. Tu autoridad en oración no depende de que seas perfecto. Y ahí hay una cosa bien clara. Cada vez que nosotros vamos al Señor, tenemos que saber que la sangre de Cristo nos ha cubierto y que Dios mismo nos ve perfectos a través de Cristo Jesús, porque no es nuestra perfección. ¿Qué perfección es la que ve Dios cuando nosotros vamos a Él? La de Cristo, la que hizo Dios en la cruz. Por eso lo hizo todo perfecto. Por eso ya no necesitamos más. Solo necesitamos recibirla, hacer la verdad en nuestras vidas, que cuando nos acercamos al trono de Dios, ya está listo. No puede haber condenación, porque Él es perfecto, Él se hace perfecto en nosotros, su perfección se hace en nosotros. Cuando el enemigo trate de debilitarte, declara adoración al Señor. Cuando el enemigo venga con todas esas artimañas y te quiera debilitar, lo que tú tienes que hacer es adorar al Señor. Porque ¿qué hace la adoración? ¿Qué es lo que hace la adoración a diferencia de la alabanza? ¿O qué hace cuando adoramos? ¿Qué hacemos? Estamos reconociéndolo a Él como Rey. Lo reconocemos a Él. Cuando usted lo adora y le dice, Señor, santo eres, digno eres, por sobre todas las cosas, soberano, poderoso. Cuando usted está reconociendo lo que Él es, esa es la adoración. Usted está reconociendo que Él es Rey, y por eso dice que en Él está su fuerza, nuestra fuerza. En Él está nuestra fuerza. La victoria ya está. La victoria, diga, la victoria ya está. Pero la guerra hay que pelearla. La guerra no la vamos a poder pasar. Tenemos que pelearla, pero tenemos que saber que la victoria ya no la dio Cristo Jesús. Él prometió estar con nosotros todos los días. Nunca se sienta solo. No importa lo que esté pasando en su vida, no importa que todos lo abandonen, no importa que todos lo dejen, no importa. Él prometió que Él iba a estar con usted todos los días. Él prometió que no nos dejaría. Él prometió que nos iba a librar del enemigo. Lo que hace el enemigo es que nos haga dudar a nosotros de que Él está con nosotros, de que Él prometió estar con nosotros. Entonces ahí nos caemos. ¿Por qué? Porque nos hace dudar. ¿Seguro que Dios está con usted? Pero yo no creo. Y enseguida, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios sí oye? ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Será que el poder de Dios es verdad en mi vida? Entonces, Jesús resucitó, reina con poder por sobre todas las cosas. Eso es claro en nuestra vida y lo tenemos que tener clarísimo, que el Señor resucitó y que es Rey sobre todas las cosas. Por lo tanto, nosotros participamos de esa herencia. Jesús es la fuente de nuestra fortaleza. Solamente a través de Él podemos ser fuertes, porque Él dice que Él escogió ¿a qué? ¿A los fuertes? No, Él escogió a los débiles, Él escogió a lo vil. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que Él solamente se lleve su gloria, para que nosotros no podamos decir, fue por mi sabiduría, fue por mi inteligencia, fue porque yo era muy bonita o porque yo era muy capaz. No, Él nos escogió para cada vez que usted se acuerde de su debilidad, cada vez que usted diga, no, yo no lo puedo hacer, yo estoy fracasando todo el tiempo, yo no sirvo. Cada vez que usted se escuche decir eso, usted tiene que recordar que Jesús lo hace a usted perfecto a través de Él, que en su debilidad Él lo fortalece y que es a través de Él que usted puede lograr las cosas. Es bueno saber que nosotros no podemos hacer nada nosotros solos, sino que dependemos totalmente de Él. Y Él quiere eso. Él quiere que nosotros dependamos de Él. Por eso es que Él echa fuera al orgulloso. Porque ¿qué dice el orgulloso? Yo puedo, no necesito de nadie,
no lo puedo hacer, no necesito la oración, igual yo voy a poder. La falta de oración en nuestras vidas es orgullo, porque cuando nosotros aprendemos a humillarnos y a depender 100% de Él, tenemos que ir a Él, tenemos que ir a la oración, tenemos que buscarlo, tenemos que correr a Él. Él es el único que nos capacita, Él es el que hace cumplir nuestro llamado y el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Hay que saber la diferencia. Cuando nosotros conocemos la autoridad que tenemos en Cristo, no vamos a vivir una vida con oración, sino que vamos a disfrutar una vida de oración. Que esa es la diferencia, disfrutar una vida de oración, disfrutar una vida llena de Él, una vida que cuando usted entre en la oración, eso solo lo hace el ejercicio de entrar a orar, el ejercicio de buscar su presencia, el ejercicio de querer más, porque ahí usted va a ser satisfecho, ahí usted va a ser lleno, ahí usted va a ser fortalecido, ahí usted va a ser sano, ahí usted va a tener todo lo que necesita. Y eso es como una adicción. Usted va a Él, es lleno, pero usted quiere más y quiere volver, porque Él dice que Él es una fuente de agua viva. Por eso podemos ir a Él. Por último, vamos a buscar Colosenses 2, del 8 al 10. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Ustedes quieren vivir en plenitud? Amén. Reciban la autoridad y el poder que Dios les ha dado. Háganlo una verdad en su vida. No dejen que el enemigo engañe sus vidas. El Señor dijo que Él estaba con nosotros. Él prometió estar con nosotros. Él envió a su Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Pero la arma que tenemos es la oración. Y es tiempo de empezar a usarla. Iglesia, tenemos que despertarnos. El Señor esta noche está diciendo, ven a mí, yo tengo todo, yo soy el Señor, todo lo que tú necesitas, Él lo tiene. Ven a mí, yo estoy aquí, no serás movido, no serás conmovido, no serás, aunque las olas vengan y el viento, tú serás arraigado porque yo soy tu ancla, dice el Señor. No importa lo que pase, el Señor está con nosotros. El Señor quiere que nosotros oremos. La oración es la única comunicación que tenemos para llegar al trono de Dios. No desperdiciemos, no minimicemos lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. No minimicemos todo lo que Dios hizo por nosotros. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, porque debido a ti hemos recibido el poder y la autoridad. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias por lo que hiciste. Gracias porque a través tuyo podemos tener el control y el dominio, Señor. Podemos tener el poder y la autoridad que solamente hay en ti, solamente a través de ti. Gracias porque en nuestro tiempo de debilidad, en nuestro tiempo donde nos sentimos solos, donde nos sentimos abandonados, donde las cosas no han salido como querramos, donde las tribulaciones vienen y hacen un terremoto en nuestras vidas, Señor, tú dices que no seremos movidos, tú dices que no seremos conmovidos, Señor. Gracias por esa autoridad que tú nos has dado, porque podemos vencer todo poder de las tinieblas. Gracias por esa autoridad que hemos recibido a través del nombre de Jesús, porque podemos ir contra toda hueste espiritual y poder de maldad e intercederla y orar para que la voluntad de Dios se haga real en nuestras vidas. Señor, yo te pido para que esta noche tú hagas en nuestra mente, Señor, y lo grabes ahí, Señor, de que tenemos la autoridad que tú nos has dado, que tenemos el poder y que solo lo podemos ejercer a través de la oración. Cuando vamos a ti, cuando te pedimos a ti, Señor, quita toda confusión de nuestra mente, toda distracción, todo letargo, toda apatía a la oración. Y te pedimos, Señor, que podamos acercarnos a ti, Señor. En esta noche tú nos dices, ven a mí. Y queremos ir a ti, Señor, porque tú eres todo para nosotros. Tú eres santo, 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 poderoso Rey.
dueño de nuestras vidas, el Señor de señores, donde toda rodilla se dobla, todo poder de las tinieblas tiene que reconocerte como el Señor, como el Rey de Reyes. Por lo tanto, todo príncipe de las tinieblas tiene que huir. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo ahora declaro victoria sobre nuestras vidas, victoria sobre toda área que hayamos creído perdida, que hayamos creído que Satanás tiene dominio. Ahora vamos a la ofensiva, tomamos todo territorio ganado por Satanás y le decimos: Satanás, fuera de nuestras vidas, Satanás, fuera de nuestras mentes, Satanás, fuera de nuestro hogar, fuera de nuestras finanzas, en el nombre de Jesús, fuera de la vida de nuestros hijos. No tienes poder, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, sabemos quién es, sabemos por quién estamos, sabemos el poder y la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, y sabemos que Satanás está bajo nuestros pies y está pisado en el nombre de Jesús. Por lo tanto, no hay condenación para nosotros, porque hemos sido aceptados como hijos de Dios, hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo, hemos sido limpiados y hemos sido hechos nueva criatura. Gracias, Señor, por tu perdón. Nos arrepentimos, venimos siempre sometidos, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes, para poder tener acceso al reino celestial. Nos ponemos de acuerdo al lenguaje del reino de los cielos y declaramos que nuestro Rey, Señor, es el Señor Jesucristo, que hemos sido lavados por esa sangre preciosa y que Él tiene el poder sobre todo imperio, de potestad, gobierno y dominio. Por lo tanto, si el Señor está aquí con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Gracias, Señor, gracias, Señor. Enciende la llama de la oración en nosotros, enciende la llama del poder de la oración en nosotros, del guerrear todos los días, a cada hora, en cada momento, de interceder por nuestras familias, de interceder por lo que vemos que no se está dando como es la voluntad de Dios. Intercedemos ahora, intercedemos por este país, Señor, intercedemos por todas las cosas que están pasando, Señor, para que tú pares la maldad, para que la maldad no avance más ahora en el nombre de Jesús, y este pueblo venga a arrepentirse, esta nación se arrepienta de haberse alejado de Dios y puedan volver a Él. Señor, clamamos por esta nación, Señor, clamamos por el pueblo, clamamos por el estado de la Florida, clamamos por el condado de Broward, clamamos por la ciudad de Weston, clamamos por Bread of Life, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor, porque tú estás aquí, porque esta noche tú estás aquí con nosotros, Señor. Tu presencia está aquí. Te alabamos y te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.